Vamos a seguir con la disertación de Cecilia Giordano, que está ahí, que es Country CEO de Mercer Argentina. Cecilia va a hablar de cuando las mujeres prosperan, los negocios prosperan. Les hago un pequeño CV de Cecilia, es CEO de la filial local desde julio de 2016, lidera la propia transformación digital de Mercer Argentina. Cecilia, ¿nos podés aportar algo del tema tecnológico, vos que yo mencionaba? También. Previamente, Cecilia se desempeñó liderando proyectos de transformación tecnológica por 20 años, tanto en el sector privado como público, de manera local, regional y global. Es contadora pública y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con varias especializaciones en cursos que le permiten generar equipos de alto desempeño a través de competencias como la inteligencia emocional, liderazgo e influencia. Cecilia es miembro de Voces Vitales y embajadora de la organización Voces Vitales en el Cono Sur. Un placer que nos acompañes esta mañana. Le doy la palabra. Hola, bienvenidos. No, hola, ¿cómo andan? Bueno, la verdad es que tanto Alejandro como Juan Carlos me emocionaron escucharlos, porque uno no puede pensar en cerrar la brecha de representación ni de pago si no tenemos hombres comprometidos, hombres que están aprendiendo, hombres sensibles. Así que me emocionó muchísimo escucharlos y creo que de eso se trata de no versus, sino todos juntos haciendo que las cosas, como dice Carmela, pasen y pasen ya. Así que, bueno, gracias por la invitación. Hoy les quiero compartir un poquito de la mirada que tiene Mercer sobre este reporte, que cuando las mujeres prosperan, los negocios prosperan, que un poquito tiene que ver con fusionar el rigor metodológico de los datos y de los relevamientos, pero también con la empatía y de entender que cuando las mujeres en sus lugares y en sus organizaciones llegan a ambientes de decisión y de toma de decisión, se dan ciertas características que tienen que ver con la persona y que tienen que ver con la organización en sí misma. Así que un poquito lo que les voy a compartir es un marco teórico, no los voy a aburrir con mucha teoría, pero contarles un poco cómo abordamos nosotros todo lo que tiene que ver temas de diversidad e inclusión, entender un poquito cómo estamos hoy y ver un poco de datos del mercado de seguros en Argentina y luego ir un poquito a lo que decía Carmela, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tomar la acción y hacer que las cosas pasen hoy. En términos del marco que tenemos desde Mercer, entendemos que cuando hablamos de diversidad también tenemos que hablar de inclusión. No solo tenemos que ser diversos, pero esas personas diversas generan irrupción en las organizaciones, con las cuales las tenemos que abrazar e integrar, porque si no las integramos, las organizaciones las expulsan a las personas distintas. Entonces, no solo hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, también hablamos de equidad de género, y acá cuando hablamos de equidad de género es entender por qué si salimos de las universidades un 58% más de mujeres que de hombres, en la fuerza laboral perdemos representatividad cuando entramos en igual manera como analistas en las bases y después por alguna razón desaparecemos de las organizaciones, ¿no? Con lo cual, entender temas de data analytics para entender dónde es que las mujeres dejan de seguir prosperando las organizaciones y entender qué pasa con los salarios. Y por el otro lado, también tenemos otra cara, ¿no? Que tiene que ver las organizaciones que conscientemente quieren llevar adelante procesos de diversidad e inclusión, también tienen que entender si en sus organizaciones están dando temas de acoso, y no solo sexual, acoso, como decía Juan Carlos, jerárquico, y temas de violencia. Entonces, en este marco integral, hoy nos vamos a parar básicamente en temas de diversidad e inclusión y entender cuando las organizaciones son saludables, qué características se presentan y entrar un poquito en temas de equidad de género. Lo que sí tenemos claro es que el mundo está cambiando de manera constante y exponencial. También tenemos claro que este mundo se vuelve ruidoso, complejo, ambiguo. Creo que en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, estamos empezando a ver focos de bastante incertidumbre que se empiezan a replicar en el mundo, no es solo lo que pasa en Latinoamérica. El mundo está bastante ruidoso y complejo. Creo que en Latinoamérica nosotros tenemos algunas fortalezas porque estamos expuestos a estos niveles de crisis por ahí más a menudo que otras partes del mundo desarrollado y esto nos genera algunas fortalezas que nos permiten llevar adelante
nuestras organizaciones de manera sustentable. Pero lo que también entendemos y vemos es que en las organizaciones empezamos a tener multigeneracional, empezamos a tener generaciones, hasta 5 generaciones trabajando de manera conjunta. Y lo que tiene de bueno que estas Carmelas, discúlpame que le vamos a poner como ejemplo, estas Carmelas vienen con mucha convicción, con mucho propósito de buscar empleadores que sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, empresas que sean transparentes, empresas que verdaderamente sean diversas, y no como decía Alejandro, lo digo, no lo digo, lo tengo que decir y hacer, y que sean inclusivas. Si esto no se da, las nuevas generaciones se van de nuestras organizaciones y después caemos tal vez en cosas simples de decir, bueno, estos chicos no son comprometidos. Tienen su compromiso, pero nos están forzando a que realmente los líderes de estas organizaciones seamos transparentes, seamos genuinos, seamos comprometidos. Y lo que vemos que estas organizaciones, que son saludables e inclusivas, hay ciertos patrones que se empiezan a presentar, como por ejemplo, que son organizaciones que innovan. ¿Pero por qué son organizaciones que innovan? Porque tienen líderes comprometidos que lo que permiten es que estas Carmelas levanten la mano y digan, no estoy de acuerdo, o tengo otro punto de vista, o quiero que las cosas pasen ya. Por supuesto que si un líder recluta personas muy parecidas a uno, es muy fácil gestionar organizaciones de esa manera, ¿no? Pero cuando tenemos recursos que en definitiva tienen distintas generaciones, distintas expectativas, es más difícil. Entonces necesitamos líderes comprometidos, apasionados, que permitan generar que esas 5 generaciones innoven en nuestras organizaciones. Y la innovación se da cuando hay un ambiente seguro, donde puedo levantar la mano, donde siento que mi líder me va a escuchar, que puedo hablar libremente, que voy a ser respetado. Con lo cual, son organizaciones que innovan, organizaciones donde tenemos colaboradores altamente comprometidos, colaboradores que quieren dar una milla extra, que quieren permanecer en nuestras organizaciones y que son embajadores de nuestras organizaciones fuera de nuestras organizaciones, con lo cual le dicen a sus amigos, a sus familiares, está buenísimo trabajar en mi organización. Y otro concepto que se da en estas organizaciones es que tienen una mirada holística del concepto de bienestar. Cuando pensamos en bienestar, no solo pensamos en un bienestar soft, sino también hard. Cuando pienso en soft, digo, no solo pienso en un bienestar emocional y psíquico, porque en este mundo empezamos a ver que cada vez más se empiezan a presentar mucha ansiedad y enfermedades mentales en nuestras organizaciones, sino también pensamos en el bienestar físico de nuestros colaboradores, pero también económico y financiero. Entonces son organizaciones donde de alguna manera pensamos en el bienestar holístico de nuestros empleados y colaboradores, nuestros colaboradores se sienten que pueden levantar la mano, que pueden hablar, que su organización tiene un propósito, que pueden innovar y están altamente comprometidos. En estas organizaciones también, si hacemos un zoom en recursos humanos, lo que vemos es que recursos humanos está muy comprometido por tener lo que nosotros llamamos un pool de talento diverso, ¿sí? Y acá un poco de nuevo, te voy a tomar de ejemplo, Juan Carlos, porque me encantó todo lo que dijiste. No estoy viendo si la persona es transexual o no, estoy viendo un CV, estoy viendo competencias, estoy viendo si esa persona va a tener un fit cultural con mi organización. No estoy viendo ni su raza, ni su color, ni su partido político. Entonces, estamos teniendo procesos y procedimientos que aseguran tener un pool de recursos diversos. También somos organizaciones que de alguna manera nos preocupamos por comunicar claramente a nuestros colaboradores en cada esos. Habrán escuchado, ¿no?, los momentos que importan. Cada uno de nosotros en las organizaciones tenemos momentos que nos importan. Cuando somos mamá, o cuando nos recibimos, o cuando ingresamos a la organización. Entonces, en esos momentos tenemos que comunicar claramente a la organización que nos importan los temas de diversidad e inclusión. Pero no solo nos importa, sino que también estamos teniendo procedimientos que lo avalan. Y el último tema, que no es menor, es que estemos activamente revisando a través de los datos que tenemos en nuestra organización, si tenemos alguna posición que está subpagada o si tenemos alguna inequidad de representación o de pago. Y no solo entender qué pasa, sino tomar medidas para que no haya inequidad salarial en temas de género. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Ya creo que tenemos claro que este futuro no es algo que nos da certidumbre, es algo que nos da incertidumbre, que es complejo, que es ruidoso.
Sabemos claramente que el World Economic Forum nos está diciendo que va a haber tantas posiciones que se van a desaparecer, tantas posiciones que se van a crear. Sabemos, y creo que esto es algo que lo veo y cada vez que lo veo, si bien lo sé, me sorprende, que los hijos, todas las personas que tengamos en este momento hijos cursando escuela primaria, van a trabajar de cosas que hoy no existen. Entonces, ¿qué estamos formando? ¿En qué estamos formando a nuestros hijos? Si va a haber empleos donde van a desarrollarse y no existen hoy. Sabemos claramente que hay competencias core que van a desaparecer y nosotros cuando pensamos en competencias core, cuando uno piensa en una posición o en un puesto de trabajo, tenemos parte de nuestro puesto de trabajo que es transaccional, que es repetitivo, que eso es fácilmente pausible de automatización, pero hay una parte de nuestro trabajo que tiene que ver con la relación, con generar empatía, ¿no? Y una parte totalmente de expertise. No es que los puestos van a desaparecer por completo, lo que entendemos es que va a haber una reconversión de puestos y que todo lo que sea transaccional es lo que va a ser pausible de ser automatizado. Entonces acá el llamado a ustedes y el llamado a la acción es si cada uno de nosotros estamos realmente siendo actores protagónicos de nuestra posición. Hoy estamos viendo qué parte de nuestra posición puede ser automatizada y activamente estamos buscando que sea automatizada para liberar tiempo de calidad para generar trabajo de valor agregado y que en definitiva nos genere mayor satisfacción a nosotros y le genere un mayor rendimiento a la organización. De cara, y de nuevo, le voy a tomar a Juan Carlos, nosotros cuando pensamos el futuro del trabajo pensamos que hay dos fuerzas que convergen, ¿no? Por un lado la tecnología, que nos está cambiando claramente la forma en que trabajamos. ¿Por qué? Porque pueden posiciones ser automatizadas, porque podemos tomar datos de las cosas que nos predicen comportamientos, porque hoy no necesitamos tener servidores en nuestras oficinas y lo podemos tener todo en la nube. Todo esto cambia, por supuesto, la forma de trabajo, pero las personas estamos cambiando. Hoy tenemos a Carmelas en nuestras organizaciones que nos están hablando y podemos no escucharlas o claramente podemos decir, ok, tenemos que hacer algo. Entonces, vamos a vivir más, eso ya es una realidad. Y una cosa que no es menor, que las mujeres vivimos más que los hombres, nuestros salarios en promedio son menores que los hombres, nos jubilamos antes y nuestra jubilación también es menor. Con lo cual, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, las organizaciones tenemos que entender que el futuro del trabajo tiene que ver con estas dos fuerzas, pero cada uno de nosotros también, porque cada uno de nosotros podemos tomar decisiones hoy sobre nuestras posiciones de trabajo, sobre qué decisiones tomamos en temas financieros, sobre qué decisiones tomamos en temas de seguros. Lo podemos hacer hoy. No es que tenemos que esperar a llegar a la edad de jubilación y decir, uy, mi jubilación es insuficiente, pensando que cuando nos jubilemos haya fondo de pensión para que nos paguen, ¿no? Y una cosa que no es menor es que los trabajos que sabemos que crecen de manera acelerada, hoy no están representados por mujeres. Solo un 25% de mujeres ocupan posiciones de management. Solo un 23% de mujeres ocupan posiciones en todo lo que sea matemática y ciencias de la computación y en temas de ingeniería y arquitectura un 11%. Estas son las posiciones que crecen de manera acelerada y las mujeres no están representadas. Quiere decir que, de nuevo, esto que decía Juan Carlos se da. Aunque estemos haciendo acciones o las organizaciones estemos diciendo que estamos haciendo acciones, los números nos demuestran que la brecha se agranda. ¿Por qué? Porque las posiciones que hoy mayoritariamente ocupan las mujeres son las que van a ser plausibles de ser automatizadas, con lo cual vamos a quedar más mujeres fuera de la fuerza laboral. Y las posiciones que más crecen no están siendo representadas por mujeres, con lo cual la brecha se sigue ampliando en vez de que se siga disminuyendo. Y si uno piensa que la tecnología es un excelente habilitador del cambio, pero cuando vemos las personas que están en vulnerabilidad, la tecnología no les permite entrar a la fuerza laboral. Las personas que están fuera de la fuerza laboral hoy, sean mayores de 45 o mujeres que decidieron ser madres y no volvieron a la fuerza laboral, hoy la tecnología no les está permitiendo volver, porque empiezan a tener un gap de conocimiento y están quedando relegadas. Hoy las organizaciones nos peleamos por el talento que está empleado, no por ver cómo reentrenamos al talento que no está empleado y que podemos sumar a la fuerza laboral. Bueno, la verdad que nuestro reporte lo que tiene de interesante es que todos los años lo presentamos en Davos y este año, la verdad que en Argentina estamos haciendo muchas acciones. Mercer forma parte de Marsh McLennan, que es una corporación que tiene 3 pilares estratégicos
por un lado, ayudar a nuestros clientes con temas de riesgos, ayudar a nuestros clientes en términos de generar estrategias ejecutables y ayudar a nuestros clientes en sus estrategias de capital humano. Y en relación a estos 3 pilares tenemos 4 compañías: Marsh & Guy Carpenter en seguros, en estrategia Oliver Wyman y en capital humano Mercer. Y la verdad que este reporte tiene muchísimo impacto porque no solo analizamos los datos y decimos, ok, esto es lo que pasa a nivel global, qué es lo que pasa a nivel continente y a nivel país, sino que hacemos proyecciones, modificando algunas palancas y entendiendo si modificamos unas palancas cómo se puede ir moviendo esa representación. Y a su vez lo hacemos, digamos que con el sello de calidad de Edge, que es una organización que claramente mueve todos estos temas de equidad de género. Y lo que sí vemos, y esto de nuevo creo que no va a ser sorpresa para ninguno de ustedes, que no hay mujeres para ocupar posiciones de liderazgo a los ritmos que quisiéramos. Tampoco encontramos en las organizaciones que los procedimientos de reclutamiento, promoción y desarrollo hagan que tengamos más mujeres y que claramente estamos las organizaciones fallando. Estamos hablando, pero en la acción no estamos moviendo la aguja. Esto es no los quiero marear, pero uno de los análisis que hacemos, que me parece muy interesante, y los invito a que lo hagan ustedes con su propia data, es que ustedes pueden entender la representación de sus mujeres en cada nivel de la organización, en cada nivel de analistas y hacia arriba, la representación de mujeres y hombres, entender a qué ritmo esas mujeres y esos hombres son promovidos en las organizaciones, a qué ritmo hombres y mujeres ingresan y a qué ritmo hombres y mujeres salen. ¿Para qué? Para que los datos le cuenten la historia de lo que está pasando en su organización. No solo a nivel de representación y de gap salarial, sino para poder entender en qué lugar la pirámide y los datos de sus organizaciones se achatan o empiezan a haber gaps salariales o empiezan a haber gaps de representación. En general, lo que nosotros vemos que cuando la mujer decide ser madre se da como el gran primer gap de representación. Como ven, en general, hombres y mujeres ingresan a iguales niveles a las organizaciones, pero después no llegamos, es como que desaparecemos, ¿no? Tal vez no somos promovidas al mismo nivel que los hombres. Y por el otro lado, en algunos niveles, fíjense, los niveles más arriba, salimos a un porcentaje mayor que los hombres. Entonces, esto los invito a que vuelvan a sus organizaciones y que sus HR Business Partner o recursos humanos analicen los datos de qué está pasando a nivel representación, a nivel salarial, y que les puedan dar algún insight de entender dónde está el problema. Claramente lo que nosotros entendemos es que cuando las mujeres logran prosperar en una organización se dan ciertas características. Hay características personales de esa mujer, pero también hay características de las organizaciones. Nos encontramos mujeres con mucha pasión, mujeres que claramente toman este tema como un tema personal, no lo dejan pasar, sino que se comprometen y lo toman como un tema personal y claramente perseveran, no lo dejan pasar. Están continuamente trabajando sobre el tema y haciendo que las cosas se muevan. Y con las organizaciones, lo que entendemos que son organizaciones resilientes, organizaciones que aprenden de sus datos, organizaciones que van a, con prueba específica, entender qué está pasando, son organizaciones que tienen procesos de diversidad e inclusión y tienen programas específicos. ¿Por qué? Porque claramente las mujeres no tenemos las mismas necesidades a nivel salud y financiero que los hombres. Ya les conté que ganamos menos, que esto creo que todas lo sabemos, que vivimos más, que nos jubilamos antes y que nuestra jubilación en consecuencia va a ser menor que la de los hombres. Quiere decir que si esto nos pasa, las organizaciones donde las mujeres prosperan claramente tienen esta mirada de la mujer y algo hacen, o un plan de retiro, o un plan de ahorro, o algún seguro, pero entienden que la mujer tiene necesidades específicas a nivel financiero y también a nivel salud. Son organizaciones que claramente tienen programas de flexibilidad y licencia, son organizaciones que generan líderes inclusivos, son organizaciones que aprenden de los datos, no los dejan pasar. Hoy ustedes en sus organizaciones tienen muchísimos datos que no sé si están aprendiendo de esos datos y pudiendo predecir en función de los datos. Con lo cual, lo que nosotros vemos, que esto no es un problema de datos, esto es un problema de personas y de líderes, y en consecuencia es un problema de cultura,
porque los datos lo sabemos que más mujeres nos van a generar una mirada diversa, más mujeres nos van a generar innovación, más mujeres, también sabemos que mujeres en boards, los resultados de esas organizaciones son mejores, pero las cosas que no pasan. Entonces, es un tema de personas y es un tema de cultura. Claramente las organizaciones tenemos el poder para mover la aguja, pero tenemos que tener hombres comprometidos. Hombres que realmente quieran que haya más mujeres, y como decía Alejandro, esta era del androcentrismo, se tiene que romper, ¿no? Es un tema de poder. Que las mujeres lleguen a ambientes de decisión, es que los hombres se dan poder. Claramente lo que vemos de nuestros datos es que las mujeres llegan en algún momento de su carrera a tener un punto de ahogo. Por eso se van, por eso relegan sus carreras y por eso no luchan para tener la promoción y para seguir manejando la cantidad de sombreros que manejamos. Tenemos necesidades específicas financieras y de salud, y eso es importante que las organizaciones lo sepamos. También lo que vemos de nuestro reporte es que tenemos algunas competencias únicas que nos permiten liderar diversidad, liderar miradas distintas, personas que nos desafíen, personas que nos digan que no, que nos hagan repensar. Y acá creo que lo importante no es hombres versus mujeres o mujeres versus hombres, sino que claramente somos complementarios. Con lo cual, equipos complementarios y diversos van a generar organizaciones más sustentables. Y clave acá también es que nosotras ayudemos a comprometer a los hombres. De nuevo, me encanta lo que dijo Juan Carlos y Alejandro en que están aprendiendo. Si los hombres nos dicen que están aprendiendo y que tienen miedo a decir una palabra o al michúo, no tenemos que saltarles a la yugular y mostrarles los 2000 años de historia que estamos como estamos por ellos. Si hoy están con ganas de aprender y con ganas de caminar juntos, nosotros tenemos que caminar con ellos, ayudarles, enseñarles y hacerlo de manera conjunta. Con lo cual creo que esto es clave y esto es una enseñanza para nosotras. Con lo cual en nuestro reporte tenemos un capítulo específico de los hombres, porque claramente para nosotros los hombres importan. Es claro esto, si no tenemos hombres comprometidos, nada puede pasar, porque hoy quienes están en los puestos de decisión son los hombres, no somos las mujeres. Entonces, tenemos que poder sumarlos a ellos. Y claramente, cuando hay hombres comprometidos, encontramos organizaciones donde hay mayor representación de mujeres y hay organizaciones más saludables, más inclusivas, más innovadoras, y en una relación ganar-ganar entre el individuo y la organización. Contexto argentino. 4% de las empresas grandes están lideradas por mujeres. Hay una brecha salarial entre un 7 y un 21%. Cuando uno mira Cámara de Diputados y Senados, que tenemos ley de cupo, y yo sé que eso es totalmente controversial, y hay mujeres que dicen no quiero la ley de cupo, otras que dicen que sí, mismo los hombres. Pese a tener una ley de cupo, tenemos un 30% de representación. Quiere decir que hay palancas invisibles que nos están frenando, a pesar que haya una ley, a pesar que haya un cupo, a llegar al 50%. Quiere decir que esto es un tema cultural y que hay sesgos inconscientes que no estamos viendo. Y que si hoy tenemos hombres que dicen, uy, no me di cuenta de esto. Che, cuando llegamos a una reunión y vi a una mujer, le pedí un café, aunque fuera la directora de finanzas. Lo digo porque creo que a muchas nos ha pasado. Si hoy se dan cuenta, bueno, buenísimo, es un tema cultural. Hay muchos sesgos que tenemos que ayudar a visibilizarlos, porque si los visibilizamos los podemos gestionar. Y otra cosa que nos pasa es que las mujeres, principalmente en las organizaciones, ocupamos posiciones de función. Entonces, estamos en recursos humanos, en legales, en compliance, y son posiciones que están pagadas menor que la operación. Entonces creo que también, digamos que nos pasan varias cosas, ¿no? Las que llegan o las que llegamos, tal vez no estamos en lugares claramente de operación, de negocio, de decisión, sino que estamos en áreas de soporte. Cuando uno mira nuestra muestra, lo que sí les quiero decir es que en nuestra muestra tomamos un corte del 2012 y ahora hay una evolución, ¿sí? Si uno mira las mujeres que había en nuestra muestra en el 2012 como gerentes generales, pasamos del 3 al 7, pero vamos muy lentos, así no cerramos la brecha, la ampliamos. Claramente los datos hablan solos, ¿no? En términos de
En la base puede ser que estemos igualitarios, pero a medida que vamos subiendo, las mujeres desaparecemos, no sé por qué. Aunque somos la mayoría en el mundo, ¿no? Cuando uno mira la población de hombres y mujeres, hay más mujeres que hombres, somos la minoría mayormente representada en el mundo. Cuando vemos la composición hoy de trabajadores, nos encontramos que claramente tenemos ya en nuestras organizaciones un 64% de millennial en nuestra muestra general. Y cuando vemos esto, esta es una muestra específica de nuestros datos totalmente ejecutivos de C-Level, encontramos que en nuestra muestra no tenemos mujeres y donde tenemos prevalencias de por lo menos un 25% es lo que les decía, ¿no? En asuntos corporativos, en compliance, en marketing y en legales, que generalmente son posiciones que están menor remuneradas por la función en sí misma, no por ser hombres y mujeres. Cuando vamos específicamente a nuestra data del Club del Seguro, acá les tengo que decir que los felicito, porque en nuestra muestra tenemos 4 gerentes generales. Cuando miramos el Club de Banco tenemos 0. Así que, muy bien, estamos un poco mejor que la mirada general del mercado financiero. Tenemos en la base también más mujeres que hombres, pero cuando ven que cuando vamos creciendo empiezan a desaparecer, pero bueno, la verdad que el tener 4 gerentes generales me parece muy bueno y vi algunas por ahí. Cuando hablamos de diferencia salarial en la industria del seguro, estos datos están a mayo del 2019, así que si quieren, digamos, habría que hacer el aging del mayo hasta aquí para que puedan tener el valor específico. No vemos un gran gap salarial en términos de posiciones. Vemos que en promedio tenemos un 8% de los hombres ganan más que las mujeres en un 8%. Acá estamos teniendo en cuenta solo salario base. Cuando sumamos también el bono, ya la diferencia es un poquito mayor, es un 13%. Y cuando miramos la representación de cómo está migrando nuestra fuerza laboral, vemos que claramente empezamos a tener cada vez más millennials. Eso la verdad me parece que es buenísimo, porque los millennials vienen con otra cabeza, vienen con menos prejuicios que nosotros y creo que con menos sesgos que nosotros. También nos vienen a desafiar muchísimo, ¿no? Y de ese 54% de la fuerza laboral de millennials que tenemos, un 51% son mujeres. Cuando hacemos un doble clic, y esto creo que ustedes lo saben mejor que yo, en términos de familias de puestos en seguros, nos encontramos que a nivel suscripciones tenemos más hombres que mujeres en un 65%. En ventas de seguros tenemos como un corte bastante parejo. Esto a mí me llamó la atención, que tengamos mayor porcentaje de actuarias que de actuarios. En un 60% y a nivel siniestros vemos bastante paridad de representación. Cuando vemos algunas áreas staff, vemos que recursos humanos claramente es mayoritariamente mujeres la representación. A nivel contabilidad y sistemas, vemos que la representación claramente es mayoritariamente masculina. Y en los temas legales, compliance, no llegamos a una paridad, pero estamos 60-40. Así que, claramente, las mujeres, en la base tenemos una paridad de mujeres, pero van desapareciendo a medida que vamos subiendo en esta jerarquía que hablaba Alejandro y Juan Carlos. La diferencia salarial en seguros no vemos una gran diferencia, hay otras industrias que vemos hasta un 25-30% de gap. A mí me sorprendió muchísimo, este año hicimos la primera encuesta de FinTech, y cuando uno mira el gap que hay en FinTech, pensando que el 82% de la población de FinTech son millennials, es de un 30% de gap contra el mercado general. Con lo cual, la verdad es que hay algunas industrias que están peores. Así que, bueno. Acá les traje algunos hallazgos en términos de nuestro reporte global y de lo que pasa con el corte de las organizaciones globales de seguros. Y lo que vemos en términos, claramente, para que esas mujeres
prosperen, nos encontramos con organizaciones donde el top level, los miembros del board están totalmente comprometidos, creen en temas de diversidad e inclusión. No hay ninguna duda, en mayor medida o en menor medida, pero encontramos que hay compromiso de hombres y mujeres a altos niveles para que se mueva la aguja. También nos encontramos que cuando empezamos a bajar, nos encontramos que los gerentes intermedios también están comprometidos, ¿no? Porque en definitiva son los gerentes intermedios que son los que tienen que lidiar cuando una mujer sale de licencia por maternidad y vuelve y empieza, uy, bueno, voy a llegar más tarde, voy a salir antes, tengo que ir a llevar a mi hijo a la guardería, me conecto remoto, con lo cual a esos hombres los tenemos que capacitar, les tenemos que hacer awareness del tema, porque son en definitiva ellos los que van a tener que trabajar con las mujeres para que las cosas pasen. Cuando pensamos en perseverancia, claramente vemos que hay mujeres que quieren llegar y que están haciendo todo lo posible para llegar. Cuando vamos a prueba, son organizaciones que aprenden de los datos, son organizaciones que generan licencias, que entienden dónde tienen los puntos de dolor sus organizaciones y toman acción. Y claramente sacan temas de equidad salarial sobre la mesa, ¿no? Cuando hablamos de procesos, esto es interesante, ¿no? Los procesos de performance son organizaciones que una vez que termina el proceso de performance, hacen una nueva pasada con un lente de género y miran a ver si no quedó algún sesgo y quedó alguna mujer rezagada, no solo a nivel promociones, sino a nivel salarial también y a nivel recompensa. A nivel programas, son organizaciones que tienen programas específicos para esto que les decía, las necesidades específicas de hombres y mujeres en términos de salud y de finanzas. Y para ir terminando, me gustaría como dejarles alguna receta de cosas que podrían hacer realmente para mover la aguja en sus organizaciones. Nosotros claramente lo que compartimos con nuestros clientes tiene que ver con alinear las conversaciones y realmente este tema, más allá del deber ser, es un tema de negocios. Si entendemos que es un tema de negocios, es más fácil llevarlo a la mesa de decisión. Si entendemos que esto nos va a traer y nos va a generar una organización más sostenible y sustentable en el tiempo, es más fácil que lo podamos poner en la agenda y cuando podemos atar las acciones que hacemos con rentabilidad puntual que pueda tener esa organización. Con lo cual tenemos que ir alineando las conversaciones de negocios con temas de diversidad e inclusión. Claramente tenemos que diagnosticar dónde estamos, evaluar, medir. No podemos dejarlo solo en la empatía y en lo que debe ser, sino tenemos que medir, tenemos que poder mostrar esos datos claramente y tiene que ser como un círculo virtuoso, ¿no? No solo es una vez, mido y veo qué pasa, tengo que medir, tengo que generar acciones y tengo que ver cómo esas acciones impactaron para tener más mujeres en las mesas de decisión, con cuál este concepto de ir revisando, comprometer al board. El board tiene que estar comprometido, tenemos que tener más Alejandros y Juan Carlos en nuestras organizaciones que digan, sí, no es solo lo que debe ser, es lo que tenemos que hacer, porque hasta aquí ahora generamos esto nosotros, los hombres. Tomar acción, no hablemos más. La verdad es que hoy las organizaciones es un tema totalmente fashion hablar, sí, tengo una mujer, tomé una mujer, tengo en el board una mujer. No es fashion. Tenemos que tomar acción y que nuestras acciones hablen por nosotros y claramente ir refinando nuestra estrategia en relación a lo que pasa a nivel de manera individual y lo que pasa a nivel organizativo. Algunas de nuestras organizaciones o de nuestros clientes, ¿qué están haciendo? Están haciendo encuestas internas para sensibilizar a sus organizaciones y también para entender los datos, entender dónde están. Están haciendo certificaciones, bueno, después vamos a tener, ¿no? A la gente de ONU para ver el programa Ganar Ganar. Certificación, entender dónde estoy, generar una acción, volver a medir, hacer assessment, entender qué pasa en la industria, qué pasa en la industria a nivel global, qué pasa en la industria a nivel global, qué está haciendo mi competencia, trabajar en temas de compromiso. Y una cosa que no es menor, que se la comenté antes, es cómo entreno a los hombres.
tenemos que entrenar, y la mejor manera de entrenar es con casos y con situaciones de la vida diaria, no con la teoría. Bueno, pongamos casos. Tenés que darle una devolución a una mujer. ¿Cómo harías? Viene una mujer de su licencia por maternidad. Hagamos un role-playing. Por supuesto, le damos herramientas, después lo exponemos a una situación para que vaya teniendo mejores skills al momento de hablar con mujeres y que tal vez no les pase esto de, uy, ¿qué le digo? ¿Qué palabra uso? ¿Qué palabra no uso? El mundo está cambiando y creo que, como decía Juan Carlos, el momento es ahora. Y todas las mujeres que hemos llegado, creo que tenemos un compromiso muy grande. Tenemos un compromiso muy grande por las mujeres que vienen. Tenemos un compromiso muy grande para ayudar que otros hombres puedan ver la luz y que nos acompañen en este proceso. Y el momento es ahora. Así que los invito a que sean actores protagónicos del cambio para tener más mujeres en las mesas de decisión. Gracias.